Buenas tardes a todos. El presente video es acerca del funcionamiento de la bobina de Tesla y sus partes, y es presentado por los integrantes del grupo número 1, donde explicaremos su historia, funcionamiento, sus partes y principios eléctricos, entre otros. Historia. La bobina de Tesla fue creada alrededor de 1890 y patentada en 1891 por Nikola Tesla, un brillante inventor de la historia, conocido por sus revoluciones e invenciones en el campo del electromagnetismo. La bobina, siendo un transformador resonante con la capacidad de producir tensiones altas a una frecuencia elevada, fue creada para hacer experimentos relacionados con la creación de descargas eléctricas de alto voltaje. ¿Qué es una bobina de Tesla? Una bobina de Tesla es un tipo de transformador de alta tensión y frecuencia resonante, llamado así en honor a su inventor. La bobina de Tesla está compuesta por una serie de circuitos eléctricos resonantes acoplados, denominada por Tesla como un aparato para transmitir energía eléctrica sin necesidad de utilizar conductores, y está conformada por un circuito primario y otro secundario. Algunas de las aplicaciones de la bobina de Tesla en la actualidad son: la aplicación número 1 es la transmisión de energía. La transmisión inalámbrica de energía es una técnica con la que se da una distribución de energía eléctrica sin un soporte material. Número 2. Alimentación de lugares de difícil acceso. Por sus características se facilita esta transmisión de la energía y por ende alcanzar sitios de complejo acceso. Fotografía. Se usan bobinas de Tesla de una pequeña potencia como una fuente de alta tensión. Espectáculos. Por sus chispas o streamers, que son generados desde el electrodo superior. Se utilizan en las clases de física en la actualidad como un elemento educacional. Algunos de los principios eléctricos más importantes en los que se basa la bobina de Tesla son: el principio de la conservación de la energía. Indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas en otras. En estas transformaciones la energía total permanece constante. El electromagnetismo es un fenómeno que sucede cuando una carga eléctrica que está en movimiento crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que esté situada dentro de su radio de acción. La radiofrecuencia define una parte del espectro electromagnético con menos energía en la que la transmisión de las ondas se produce al generar una corriente a través de un conductor y se recibe con una antena. La resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración coincide con el periodo de vibración característico de dicho cuerpo. Y por último, la inductancia, que es la propiedad de un circuito eléctrico para resistir el cambio de corriente. Sabiendo la importancia de estos principios, ahora nos preguntamos: ¿qué hace la bobina de Tesla? Produce el efecto de amplificar la tensión y reducir la corriente. En otras palabras, es un transformador de alta tensión que produce electricidad. Esta bobina usa una condición de resonancia utilizando un transformador eléctrico que incrementa el voltaje bajo cierta frecuencia y de corriente alterna de un sistema. Produce descargas de alta tensión y de elevadas frecuencias con efectos perceptibles tales como su capacidad para ionizar el aire o gas a una distancia definida de esta, de forma que puede hacer que se encienda, por ejemplo, una bombilla de bajo consumo. Además, funciona como una onda de radiofrecuencia. Tiene una frecuencia con la que van cambiando las cargas de positiva a negativa, por lo que irradia una onda electromagnética. La verdad es que son muy pocos los componentes que se requieren para elaborar una bobina de Tesla. Este diagrama es muy utilizado para la construcción de la misma. Para empezar podemos observar la fuente de alimentación, la cual puede ser una pequeña batería que oscile los 5 a 9 voltios. Se necesita que entre cierta cantidad de corriente, justo lo necesario para que excite la salida de la misma. También podemos observar lo que es un pequeño interruptor, el cual se encargará de abrir el paso de la corriente a lo largo del circuito de la bobina. Tenemos también lo que es una resistencia. Esta resistencia tiene un valor de 22.000 ohmios. Este es un valor ideal. Hay que tratar de que sea el mismo o muy próximo a este. Tenemos el transitor. Este transitor es muy importante que sea un transitor 2N2222A. Se trata de un transitor que es de baja señal pero de alta velocidad
y para que la bobina trabaje este transitor debe tener una alta frecuencia, y para ello se usa este transitor que estamos mostrando de la imagen, que es un transitor 2N2222A. También podemos observar un pequeño diodo LED, el cual emite una luz cuando la bobina está activa. Luego y por último ya tenemos lo que es la parte más importante de toda la bobina, que es la construcción de las dos bobinas, una bobina primaria y una bobina secundaria, que es la que permite generar el alto voltaje y la baja corriente a la salida para poder excitar a las lámparas fluorescentes. Ahora explicaremos un poco el funcionamiento de la bobina de Tesla. La bobina de Tesla es una clase de artefacto que se utiliza para generar ondas magnéticas, ya que si hacemos pasar corriente por ella, se establecerá un poderoso campo magnético alrededor de la misma. Ahora, si acercamos otra bobina, en esta se producirá corriente eléctrica. Ahora explicaremos paso a paso cómo funciona esto. Bueno, primero el transformador carga el capacitor. Primero se emplea un transformador de núcleo de hierro de aire de alto voltaje prefabricado para pasar de una corriente de pared de 120 voltios a una de aproximadamente 10.000 voltios. Debemos tener en cuenta la naturaleza de su funcionamiento al ser un transformador resonante para que así podamos realizar el circuito ideal. Seguidamente, la descarga sobre la bobina primaria. El cable de 10.000 voltios se envuelve en una bobina muy grande denominada bobina primaria, con solo un puñado de vueltas. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta solo están unas pocas vueltas. Podemos observar la imagen de la parte derecha, donde ya está esta bobina primaria dentro del circuito. Seguidamente, la segunda bobina o bobina secundaria contiene miles de vueltas de alambre delgado. Esto aumenta el voltaje a entre 100.000 y 1.000.000 de voltios. Este potencial es tan fuerte que el núcleo de hierro de un transformador normal no puede contenerlo. En su lugar, solo hay aire en las bobinas. La bombilla requiere de un condensador para almacenar la carga y disiparla todo en una enorme chispa. El circuito de la bobina contiene un condensador y un pequeño agujero llamado chispa. Cuando la bobina se enciende, la electricidad fluye a través del circuito y llena el condensador con electrones, como sucede en una batería. Esta carga crea su propio potencial en el circuito que tiende un puente a través del espacio de la chispa. Esto sucede cuando la carga se ha almacenado en el condensador. Inciso 5. El circuito se cierra por un fugaz segundo y una enorme cantidad de corriente sale del condensador y atraviesa las bobinas. Esto produce un campo magnético muy fuerte en la bobina primaria. Inciso 6. La bobina de alambre secundaria utiliza la inducción electromagnética para convertir este campo magnético en un potencial eléctrico tan alto que puede separar fácilmente las moléculas de aire en sus extremos y empujar sus electrones en salvajes arcos, produciendo enormes chispas púrpuras. Serpentinas azules de electrones fluyen de la bobina y a través del aire caliente buscando un lugar de aterrizaje conductivo. Asimismo, calientan el aire y lo rompen en un plasma de filamentos iónicos brillantes antes de disiparse en el aire o de surgir en un conductor cercano. Además, se genera un tremendo espectáculo de luces, así como un fuerte zumbido, un sonido crepitante que puede ser usado para tocar música. Tesla puede que no haya inventado un rayo de la muerte o un poder infinito, pero diseñó una máquina simple y brillante para demostrar el poder y la belleza de la electricidad.